gente que dice y comenta que, muy allá de tu parecido de voz con Alicia, ¿qué les tendrías que decir? Muchos dicen que les copias, otros dicen que tú les haces un homenaje. ¿Cuál te parece a ti la respuesta correcta? Bueno, mira, yo siempre, desde que he empezado a cantar sus canciones, a mí siempre desde muy pequeñita, desde el colegio. 5 años. No, desde pequeña. Y yo creo que hasta de la barriga de mi mamá, de verdad, me encantan sus canciones. En los colegios, cuando participaba, te juro que cantaba las canciones de ella y el profesor me había bautizado como la Flor de Taucur. Ah, yeah. Sí, bueno. O sea, cantas desde muy pequeñita. Desde muy pequeña y bueno, pues yo le rindo un homenaje a ella como paisana, como taucurina, aparte para que nunca se olviden de ella, sobre todo de Alicia Delgado. Canto sus canciones con amor, con cariño. Muchas personas me dicen, sí, la sucesora, igualito, hasta me han llamado Alicia. Yo les agradezco, sí, de todo corazón, pero yo creo que en el mundo somos únicos. Alicia Delgado es única, como tú eres único, como todos nosotros somos únicos, y yo creo que no podemos igualar a nadie. Bueno, si yo canto sus canciones, lo hago con tanto amor, no lo imito, como toda taucurina, yo creo, hasta en el baile, porque todas las taucurinas bailamos igual. Ah, mira, tiene el ritmo de la sangre, como se dice. Así es, y bueno, ¿qué más, no? Sobre todo el público que les gusta, pues las canciones antiguas, sobre todo, ahí está Mi Escritorio, Otro Fracaso en la Vida, Nueva Vida, Piedra Resbalosa, Golondrina, Florcita. un montón de temas. Sí. Es innegable, después todo el repertorio que tiene nuestra Alicia con tantos años también en el mundo del arte, ¿no? Claro, fue una de las artistas más grandes, yo creo, yo la considero así, única en el huayno con arpa oyonense. Fue pues una pionera cantando con amor desde muy pequeña ella ha cantado, ¿no? Y todos sus discos he escuchado. Algo que me gustó mucho de la fiesta de los músicos, más allá de tu presentación, fue que había mucha gente adulta, pero sobre todo gente joven cantando y bailando las canciones como si los conociera de toda la vida, ¿no? Sí, ¿qué te diré? Esa música pues que nuestra princesa nos ha dejado, yo creo que nunca va a pasar de moda. Así como las baladas, ¿no? Así como de Leodán, muchos artistas. Me han contado que eres hincha de Isabel Pantoja. Sí. Una cantadita, una canción, a ver. Campeón de luces, así fue. Así fue, me encanta esta canción. A ver. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me enamoré. Yo creo que no me quieres contar porque tú estás enamorado. Voy a averiguar bien quién es el dueño de tu corazón para poder soltar ahí mi chismecito completo. Ñañita, te damos gracias, te agradecemos mucho en Purito Perú por tu tiempo, por traernos a pasear un poquito por acá, por Juliaca, salir de la ciudad, venir a gozar del campo, no solamente del sol que está pues todo el día, sino de la frescura, del aire, de la naturaleza, ¿no? Y cuando vayas a salir a visita, nos puso a Purito Perú para seguir conversando, sigas contando sobre tus avances en la música. Yo me quedé muy gratamente impresionado el show el día de la fiesta de los músicos en Laguna Temporal, un éxito total a pesar de la horita y el frío, ¿no? Pero la gente no se movió para nada, se quedó. Sí, gracias a Dios, pues no, ya tenemos el público ganado aquí en Juliaca y yo agradezco a todas las personas que estuvieron presentes, que aman pues las canciones, otros lloraban, otros bailaban, muy bonito. Te agradezco de todo corazón por habernos visitado. Pronto te voy a visitar, ¿eh? Ya tienes que ir a Lima. En mayo regresamos para las alacitas, ¿ah? Nosotros nos vamos desde acá, vamos a pasear un poquito con Janet, nos va a hacer conocer un poco más de acá del campo. Les agradecemos el tiempo y nada, les deseamos con este musical de nuestra bella taucurina Janet Salinas y agradeciendo a R&M, a la señora Regina Mercado por todas las facilidades que nos dieron acá en la Ciudad de los Vientos. Adelante, señor director.